encuentro con dos ciudadanos dominicanos de pura cepa, los hermanos, uno médico, José Joaquín Puello Herrera, y el otro abogado, Juan Francisco Puello Herrera, quienes, imbuidos de la sangre de Duarte y el fortalecido espíritu de sus ancestros, héroes de la independencia, el coronel José Joaquín Puello y su hermano Gabino Puello, muestran a esta sociedad su enorme amor a la patria, que sufre en estos aciagos momentos una excepcional ocupación por los vecinos del este, los haitianos. Hay una aclaración que yo quiero hacer antes, que este encuentro no tiene connotación de política partidista, sino de sentimientos patrios que nos llevan al conocimiento de nuestro compromiso con la nación dominicana. Además de algo que no estaba en programa, pero lo quiero decir aquí, yo conozco de extremo a extremo la frontera dominicana en motocicleta. Nadie me puede contar absolutamente nada de la frontera, por la que conozco de extremo a extremo. Y una frase antes de iniciar, y es la siguiente. Le vengo diciendo a mi esposa desde el año 1900, cuando nos casamos, 1974 y antes, de que el desarrollo económico y social y cultural de la República Dominicana debe empezar por la frontera, Y empiezo con una introducción. Los retos perennes del pasado nos convocan ahora para conocer una realidad histórica que gira en torno a un país en el mundo, como dice nuestro poeta nacional Pedro Mir, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. De un conocimiento histórico que se debate en los círculos de una maraña de escrúpulos en una cuestionada moral corporativa, donde los cuadros de la vida política han estado íntimamente ligados a la realidad económica, en la que el peso de una herencia pareciera cobrar vida en cada acontecimiento que se produce en la vida nacional. Los retos del ayer dan curso a que se planteen problemas que sean faros guía para que lleguemos a creer que podemos hacer un ejercicio de capacidad predictoria de la historia que pueda determinar con cierto grado de certeza hasta dónde es posible acercarse a una síntesis de saber qué pasa, cómo pasa y por qué pasa lo que pasa. En la otra historia dominicana, Fran Moya Pons afirma, cito, que contrariamente a lo que mucha gente piensa, la historia no es una continuidad en la conciencia de los pueblos. En numerosas ocasiones la historia se pierde y por ello no todos los miembros de una sociedad recuerdan igualmente el pasado colectivo. Hasta ahí el fin de la cita. De esta manera, para comprender, discernir e interpretar la historia, es esencial que ordenemos las ideas, considerando el contexto natural y cultural en que se ha desarrollado una colectividad o grupo humano con la finalidad de ubicar nuestra identidad, nuestra memoria y hacia dónde vamos para dar sentido de esperanza a nuestro futuro. Desde la perspectiva anterior se entiende que si los acontecimientos históricos que dan sentido de pertenencia a la historia de cada nación llegaran a la graduación de esclarecer los procesos de las sociedades en el pasado y estudiar las causas que lo dirigieron o forzaron, se estaría dando el primer y más eficaz paso en procurar una memoria colectiva que necesita atender y esclarecer el pasado si quiere asegurar su porvenir. Tomando en consideración lo expuestos, en las tierras conquistadas, dícese eufemísticamente descubiertas por los españoles, conocidas hoy como las Antillas, se destaca una en particular en las Antillas Mayores, que es la española, que por giros del destino la ocupan dos naciones, como es la República Dominicana y Haití, diametralmente opuestas en cuanto a su cultura, idioma y sobre todo sus creencias. Una isla de considerable extensión en su superficie, según se estima, de 76.261 kilómetros, en la que la República Dominicana, que se encuentra en la parte oriental, ocupa por derecho propio un área de 48.670 kilómetros cuadrados, mientras que Haití tiene un área de 29.243 kilómetros cuadrados y en la que
históricamente los conflictos fronterizos siempre han estado latentes, bastando con observar la ocupación francesa de las tierras fronterizas en el periodo comprendido de 1697 a 1777. Ya avanzado el tiempo, lo que ha ocasionado estupefacción y complicado la realidad histórica por lo inesperado, incomprensible y hasta se puede presumir de siniestro, ha sido la separación de un pueblo que emergió de la esclavitud para convertirse luego en la batalla de Vertiers, ganada categóricamente por los esclavos libertos el 1 de enero de 1804, convirtiéndose en el segundo país de América en lograr su independencia de una potencia como Francia, pero el primero en conseguir la liberación de una raza maltratada y humillada por las fuerzas hegemónicas de la época. En la actualidad, el problema es a la par de simple y preocupante. La mayoría de los dominicanos, nosotros los dominicanos, no conocemos nuestra historia, menos aún la de Haití, la tierra de las altas montañas y escabrosos senderos que magnifican a sus héroes valerosos como Dessalines y Petión, con un sentido perverso de su identidad con respecto a nosotros y con un escudo puesto intimidante en la bandera que dice «La unión hace la fuerza». Parece que los dominicanos olvidamos un proceso convulso que acumula las verdades parciales que hemos tenido en nuestro desarrollo histórico, que más de llenarnos de orgullo, deberíamos sentir apocamiento por habernos independizado en 1844 de una dominación extranjera sin arraigo de potencia mundial de primer orden. Esta verdad que presento no se trata de aquilatarla desde la perspectiva de un juicio verdadero o de una proposición verdadera, sino más bien de un conocimiento cierto de nuestra realidad, de una verdad objetiva que nos lleva a la histórica, al conocimiento de un proceso basado en hechos construidos y establecidos a través de las diversas etapas que se ha venido desarrollando la nación dominicana, influenciada por verdades parciales y relativas, en la que hemos sustentado con poca gallardía un nuevo desarrollo sostenido con la honra de ser hijos de una tierra de hombres valerosos que la han forjado con su sacrificio. La patria, la tierra paterna, a la que estamos ligados en lo afectivo, cultural e histórico, gime de dolor, no porque estemos siendo ocupados pacíficamente por una población haitiana que cree equivocadamente en el derecho de reclamar a sangre y fuego, si fuera necesario, un espacio territorial más allá de los límites de su frontera, sino por la desidia de muchos ciudadanos de la parte oriental que no tienen sentido de la dignidad nacional. Si en algo contribuye a sensibilizar o crear conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos dominicanos, de que si bien el lema de los haitianos es que la unión hace la fuerza, el nuestro fue construido por nuestros patricios, como Juan Pablo Duarte, con valores que ennoblece y de mayor arraigo, como es Dios, patria y libertad. Escribe el historiador haitiano, el doctor Jean-Pierre Mars, mordaz y armonioso, que en la República de Haití y la República Dominicana, refiriéndose al soldado haitiano de la época de la guerra haitiano-dominicana, quien se pregunta por la integridad, la indivisibilidad del territorio insular como sostén de la independencia haitiana. Peligroso. Como de su profecía, que sin ser profeta de desgracias, ve el horizonte ensombrecido por nubes grávidas de tormento. Mi compañero de estudios en el bachillerato en San Juan de la Maguana, Teodulo Mercedes, que estudió en la antigua URSS, escribe esto sobre Haití, y cito: enquistándose en la conducción del Estado, una pequeña burguesía corrupta que vive de la pobreza de su pueblo y que no está para solucionar las vicisitudes por las que atraviesa la mayoría de la población haitiana. Esa pequeña burguesía busca entre nosotros los sectores que, al igual que ellos, que se preocupan por sus beneficios personales y por su incapacidad operativa, pretende solucionar los problemas de su comunidad en base al poco desarrollo social realizado por el trabajo de una clase. Con su actitud, dice Teodulo, reviven las heridas viejas dejadas por guerras pasadas y a través de ellas pretenden culpar a nosotros los dominicanos de sus infortunios. Fin de la cita. El otro aspecto es la pérdida de identidad que quiero tocar con ustedes. La identidad es un aspecto vital en la vida de las personas, las instituciones y los países. Una identidad que, bien entendida por quienes la detentan con orgullo, le permiten entender cuál es la ubicación en el mundo, su rol, su misión y objetivos. Desde esa perspectiva,
La pérdida de la identidad nacional es una realidad penosa que nos azota sin piedad en un proceso lento pero inexorable que está llegando a límites de riesgo que pone en peligro la subsistencia de la República Dominicana. Fran Moya Pons ha expresado, cito, ser dominicano en estos días es algo que tiene que ver muy poco con las nociones tradicionales de la identidad o la nacionalidad. Y dice, en este sentido no se puede soslayar entonces la continua acción disolvente de la identidad nacional tradicional de los agentes, y lo digo esto quizás con un poquitico de dolor, de un nuevo catolicismo social que al practicar una pastoral popular de muchas facetas ha venido promoviendo la aceptación del haitiano como prójimo que debe ser acogido, amado y protegido. Agrega que, cito, como quiera que haya sido el proceso, lo cierto es que en la República Dominicana hay sectores de la Iglesia y de algunas iglesias que están contribuyendo a eliminar el antihaitianismo como elemento definitorio de la dominicanidad. Al parecer, sigo mencionando a Fran Moya Pons, la mayoría de los dominicanos ha abandonado gradualmente los reclamos tradicionales de su identidad nacional, pues aunque una parte nacionalista radical cuestiona fuertemente la penetración haitiana, a la mayoría de los dominicanos no parece importarles mucho la creciente legalización de los inmigrantes ni su plena incorporación a la vida nacional. Hasta aquí el fin de la cita. En otra conferencia que dictó Fran, buen amigo, el 27 de septiembre del 75, en el Instituto de Estudios Superiores, hoy APEC, expuso lo siguiente. Si existiera una población más consistente de sus valores históricos y por lo tanto más segura de su personalidad nacional, los dominicanos estaríamos más empeñados en buscar la solución de nuestros problemas dentro de nosotros mismos, porque si algo enseña la historia dominicana es que nunca ningún poder extranjero ha intervenido en este país para ayudar a perfilar nuestra dominicanidad conforme a nuestro genio nacional, tal como lo demuestra la ocupación haitiana, la ocupación española y la ocupación norteamericana. Se pregunta, Fran Moya, si en realidad tenemos conciencia de nuestra dominicanidad y citando a un prominente educador dominicano en esa época que apuntaba, cito al educador, que daba la impresión que en nuestro país no existe realmente un verdadero sentimiento de patria. La bandera es un símbolo que tampoco tiene para muchos un significado trascendente como símbolo de la patria. Hasta aquí el fin de la cita. Por otra parte, mediante un bien estructurado plan que abarca la educación dominicana, con la afluencia de centros educativos que forman líderes en un idioma que no es el español, hemos ido perdiendo gradualmente la identidad, unidos a factores socioculturales que han sido aprovechados maliciosamente. No es ocioso decir lo que se deduce de las encuestas, que el 65% de la población califica las condiciones actuales del país como malas y muy malas, aprovechando para mediáticamente sostener que el 54% de la población dominicana quiere emigrar, el más alto de América, lo que hace pensar en las devastaciones de Osorio en 1605, 1606, por el abandono de la corona española. Es apremiante, como nos dice Ernesto Sábato en La Resistencia, cito, reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud masificada, advirtiendo que la humanidad está cayendo en una globalización que no tiende a unir culturas, sino a imponer sobre ellas el único patrón que les permita quedar dentro del sistema mundial. Hasta aquí la cita. Vamos ahora a la situación legal del problema haitiano. Desde el mismo momento en que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168-13, se ha articulado un proceso de recrudecimiento de las acciones contrarias a la República Dominicana desde el ámbito internacional y también nacional. Esa sentencia, que ha constituido uno de los bastiones principales de la frontera jurídica dominicana, ha recibido la más brutal agresión por quienes consideran que los dominicanos tenemos la obligación moral e histórica de asumir una población que no nos corresponde y no es responsabilidad nuestra, como es la población haitiana. El debatido concepto constitucional, el de tránsito, ha sido el eje sobre el que se han soportado las actividades y actitudes contra esta sentencia. El concepto de tránsito se encuentra registrado en la política migratoria dominicana desde el 1882, cuando mediante la resolución número 2004 se dispuso que todos los extranjeros debían registrarse
como domiciliados o en tránsito en la República Dominicana. Concepto migratorio que fue introducido en la Constitución de la República desde el 1929 hasta nuestros días y que fue interpretado correctamente por la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia del 2005 y por el Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia 168-13 del 23 de septiembre de 2013. La República Dominicana requiere un verdadero respeto por la institucionalidad dominicana, por su Constitución y leyes, las cuales son el soporte de una correcta política migratoria, orientada y dirigida a defender y preservar los intereses de la República. Hoy se hace necesario que todos los dominicanos, nos unamos en favor de nuestra nación. No podemos seguir permitiendo que el chantaje de sectores extranjeros y nacionales hagan recular a la República Dominicana en materia de sus derechos soberanos para determinar su política migratoria y el régimen de nacionalidad. De manera recurrente, a quienes propugnan por la aplicación de una correcta y efectiva política migratoria, se les tilda de manera ligera, superficial, de mala fe, de ser antihaitiano. Es como si la República Dominicana no tuviera derecho a aplicar leyes, reglamentos, resoluciones de carácter migratorio para proteger sus territorios, así como para evitar el ingreso irregular, ilegal de extranjeros dentro de su jurisdicción como Estado soberano. A través de nuestra historia se ha proyectado la imagen de que los dominicanos sienten una fuerte aversión contra los haitianos por asuntos raciales y culturales, a un grado tal que han surgido sectores en la sociedad dominicana que han estimulado sentimientos de culpa e inferioridad en los dominicanos. Es oportuno aquí citar lo escrito por Alfred Biot en su libro Negros, Mulatos, Blancos o Sangre, Nada más que sangre, dedicado a su hijo, asesinado el 6 de julio de 1948 por orden del jefe de pandilla Durmasí Estimé y los sicarios de su clan, y cito: el prejuicio de color en Haití es un sentimiento colectivo, opresivo, sanguinario y monstruoso. Es la causa de todas nuestras desgracias, es la peste que devora Haití. Hasta aquí el fin de la cita. A nosotros los dominicanos, fuerzas poderosas nos han querido empujar gradualmente al automenosprecio, a rechazar su propia cultura, a sentirse inferiores, o sea, a tener un sentimiento de endofobia, la cual consiste en despreciar lo propio, en autodespreciarse. Quien actúa con endofobia no siente orgullo de su pueblo. Es por esa razón que en los hechos recientes que se han verificado en la República Dominicana, como la agresión a los símbolos patrios que identifican a los dominicanos, hay ciudadanos que no solo permanecen en silencio, sino que hasta justifican ese acto de ofender nuestra identidad nacional. En las primeras líneas de su ensayo Mi raza, José Martí, el poeta cubano, nos presenta y trata el tema del racismo expresando que ninguna persona es superior a otra en función de su raza o color. De esta manera sostiene que en las divisiones de raza, en las diferencias de raza de un pueblo naturalmente dividido, es dificultar la aventura pública y la individual que están en el mayor acercamiento de los factores que han de vivir en común. Hasta aquí la cita. La falta de claridad y la ausencia de la firme decisión de defender la soberanía de la República Dominicana, más temprano que tarde puede traer consecuencias desastrosas a la soberanía nacional. Con la política migratoria se pretende siempre regular el flujo de personas hacia el interior de un Estado. Sería grotesco e ingenuo pensar que por el territorio de un Estado puede entrar quien lo desee y cuando lo desee. Un Estado, desde la perspectiva de las normas internacionales, tiene componentes que son inalienables para su existencia: una población, un gobierno, un territorio y el reconocimiento internacional, aunque este último no es indispensable para la existencia de esto. Es por ello que se concibió el Plan Nacional de Regularización de la República Dominicana, para evitar que uno de los componentes de la soberanía, la población, fuera irrespetada con el ingreso masivo de extranjeros, violando las disposiciones internas en tal sentido. Lo que ha sucedido en la República Dominicana es lamentable y triste, muy lamentable.
De un total de algo más de 288,000 personas que se inscribieron en lo que se entendía que debía ser el Plan Nacional de Regularización, unas 95,164 solo se inscribieron con pasaporte. O sea, que no pudieron demostrar el vínculo con la sociedad dominicana, lo que quiere decir que el país no sabe cuándo entraron al territorio y por tanto puede tratarse de personas extranjeras que entraron precisamente en el momento en que se abrieron las inscripciones del plan para beneficiarse de este. De igual manera, 102,940 se presentaron a la inscripción solo con un acta de nacimiento sin poder demostrar el vínculo con la sociedad dominicana. Con igual situación, se inscribieron 69,297 extranjeros, solo usando cédula de identidad y que también están en la misma condición de los anteriores. Otros 20,345 no pudieron presentar ninguna documentación, de tal manera que solo algo más de 7,000 personas pudieron cumplir con los requisitos que estaban concebidos en el plan. Sin embargo, se tomó la decisión de pasarle por encima al régimen de extranjería y darle documentación para que permanezcan en el territorio dominicano a ese grupo de personas que no calificaron dentro del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales. En el caso concreto de los 95,164 que mencioné, que solo pudieron presentar pasaporte. Le dieron categoría de no residentes por un periodo de 2 años para que sigan completando los demás documentos. Esto es que para esas personas el supuesto Plan Nacional de Regularización fue prorrogado por 2 años más. Lo que realmente procedía en función de las leyes dominicanas y del interés nacional era repatriar a los extranjeros ilegales que reunieron estos requisitos exigidos por el Plan Nacional de Regularización al estado de origen. Inclusive, bien pudo haberse tomado la decisión de otorgarle una constancia de inscripción en el plan para que luego de ser repatriados presentaran esa constancia ante el consulado dominicano del país de su procedencia para los fines de solicitar visa hacia el territorio nacional, la cual podía ser otorgada conforme a los requerimientos que establecen las leyes dominicanas. Esa constancia pudo haber sido un elemento coadyuvante en beneficio del interesado para que el cónsul la tomara en cuenta a la hora de otorgar una visa en función de si el solicitando cumplía con los demás requisitos establecidos en la ley. Estamos en un momento extremadamente delicado en la historia de la República Dominicana, donde los dominicanos no hemos sido defendidos por quienes tienen la responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y de defender la soberanía de la República. Es oportuno recordar ahora lo escrito por Manuel Rodríguez Gogio, poeta, restaurador, historiador y mártir, tío de nuestra abuela paterna María de los Remedios Rodríguez Varona, casada con Juan Francisco Puello de los Santos, hijo de Eusebio Puello y Castro, y cito: que el eco militar de la primada resuene por doquier con gloria y brío. Si ella sucumbe en el combate impío, la libertad será humillada. Oíd pues, si de mi patria ojeamos la bella historia, sublimes rasgos de gloria se descubren por doquier. Siempre en desigual contienda, sus valientes pobladores han salido triunfadores, coronados de laurel. Es una abominación que hoy se diga que el plan podría llegar hasta costar 2,000 millones de pesos. Si lo calculamos en función de los 288,000, pero sería muchísimo más costoso si llegásemos a la conclusión de que se podría haber invertido más de 2,000 millones para regularizar a unas 7,000 personas, que son las únicas que han podido presentar supuestamente la documentación debida. Fue abierta la sombrilla para que todos los extranjeros, aún sin reunir las condiciones, se inscribieran en un plan que solo estaba hecho para poner en orden el Estado dominicano en el marco de la institucionalidad y el respeto a la soberanía, particularmente en el aspecto que concierne a la población. La falta de rigor en la aplicación del plan posiblemente fuera un elemento motivador para que éste saliera tan costoso.
cuando a los 288.486 que se acogieron al Plan Nacional de Regularización se le agreguen los 55.000 del llamado Grupo A de la Ley 169-14 y los 88.755 del Grupo B, de tal manera que la Ley 169-14 vino a reconocer como dominicanas a 55.000 personas que, sin poseer la nacionalidad conforme a la Constitución y la sentencia 168-13, se les estableció como tal ese atributo. A esto se le agrega que hay más de 8.000 personas que nacieron en el territorio de la República, hijas de extranjeros ilegales, que fueron beneficiadas con una residencia dominicana, lo que no les permitirá naturalizarse como dominicanos. Lo que quiere decir que la Ley 169-14 ha servido de soporte para violar la Constitución, la institucionalidad y la soberanía dominicana para hacer dominicanos a más de 63.000 personas. La verdad es que en todo momento se debió y se debe proteger los derechos humanos de la persona, pero eso no implica respetar la institucionalidad, las leyes y los intereses de nuestra República. Hoy, como ayer, debemos proclamar las palabras de María Trinidad Sánchez: Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. Finalmente, un aspecto a mi juicio importante a considerar. Hay una leyenda que dice que la rebelión haitiana comenzó en una ceremonia de vudú. Es oportuno conocer que el vudú se divide en dos tipos distintos, Rada y Petro. Rada es la subdivisión más popular de la religión, aparentemente es pacífico y útil, y las loas, espíritus, son benevolentes y solo malévolos cuando son provocados. El otro culto principal es el culto Petro, que es un culto explosivo y peligroso y que fue fundado durante la invocación de los espíritus que ayudaron a la rebelión de los haitianos. El vudú haitiano contiene sus propios templos y miembros, y el baile, el canto y el tambor inducen a la posesión, y no es vudú sin congregación. Hago mención de esto en mi condición de cristiano comprometido y como observador de los signos de los tiempos. La penetración cultural haitiana, y esto está trayendo costumbres que no son compatibles con nuestras creencias cristianas. Mucha gente incrédula no repara en esto, aduciendo que no existe el maligno. Sin embargo, la posesión diabólica se apodera y se aprovecha de los más ignorantes, haciéndoles creer su no existencia. No soy un fanático de los religiosos, y eso lo saben quienes me conocen, pero sí les digo que si no paramos a tiempo esta profusión de costumbres extrañas, nosotros veremos en nuestro país acontecimientos nunca imaginados. Recordemos tal vez que uno de los mayores triunfos del demonio ha sido hacer creer a muchas personas que no existe. De esta manera le dejan el camino libre para su acción al no estar atentos para detenerlo. Llega a mi memoria cuando hace unos 25 años fui a dictar una conferencia sobre la espiritualidad cristiana a unos empresarios dominicanos, entre los que se encontraban algunos empresarios haitianos. Cuando terminé la exposición se acercó uno de esos empresarios haitianos señalándome y advirtiéndome, y cito: ¿sabe usted por qué mi país nunca va a progresar y salir de su miseria? Porque no cree en Dios. Agregando, le digo que en los años por venir nos esperan días amargos y de muchas desgracias. Fin de la cita. Ya termino. No obstante, hay que estar atentos porque tenemos la mejor arma para combatir esta incursión del maligno, que amenaza con socavar nuestra identidad cristiana, que es el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Por tanto, los remedios que pueden debilitar la acción del demonio que nos amenaza son purificar el alma y fortalecer la voluntad contra las acometidas diabólicas, pero también con férrea voluntad impedir la penetración de costumbres ajenas a nuestra tradición cristiana. Nunca los puellos se han promocionado ni han reclamado nada en este país, pero hoy sí. Hoy sí hacemos un acto de reclamación en memoria de nuestros ascendientes Eusebio, José Joaquín, Gavino, Puello y Castro, Mariano y Manuel Rodríguez Coquillo. Reclamamos la defensa de nuestra soberanía.
Como dice la palabra de Dios, con el corazón se cree, con los labios se profesa, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entiendo que hay que resistir en estos días aciagos que vive la nación dominicana y hacerlo con arrojo, gallardía, entereza y valentía, pero con la fuerza de la cruz de Cristo, que no permitirá que perezcamos del oprobio que constituye los planes nefastos de unificación de nuestra amada patria con aquella que no creen los valores del Evangelio. Decimos como el apóstol Pablo, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Exaltemos la patria, defendamos nuestra soberanía, ¡viva la República Dominicana!